Vi seres de 3 pies con ojos que brillaban en la noche. Hace unos 10 años serví en el ejército y estaba destinado a una base militar en Puebla. Nunca he sido de creer en cosas sobrenaturales. Para mí, lo que ves es lo que hay. Excepto por lo que pasó esa noche. Ese día me desperté a las 4:30 de la mañana, preparé mi equipo y fui con mi compañía. Teníamos una práctica de campo por la tarde, aunque, como siempre, nos hicieron formar muchísimo antes. Los helicópteros no llegaron hasta las 7 de la noche. Para entonces ya llevábamos más de 12 horas bajo el sol, literalmente esperando en la pista de aterrizaje. Subimos a los Black Hawk y unos 15 minutos después nos dejaron en medio del bosque. Éramos alrededor de 36 soldados y teníamos que marchar hasta un punto de reunión a varios kilómetros. Al menos eso creíamos. 5 horas de caminata se volvieron 6. Luego 7. Luego 8. Marchar durante tanto tiempo con equipo pesado y visión nocturna es horrible. Habíamos empezado alrededor de las 7 de la noche y cuando por fin llegamos ya se acercaban las 4 de la mañana. Estábamos completamente agotados. El punto de reunión era un claro circular enorme, rodeado completamente por bosque. Limpiamos nuestras armas, aunque ni siquiera las habíamos usado, y después nos acomodamos en parejas alrededor del claro. La dinámica era sencilla, uno vigilaba mientras el otro dormía 30 minutos y luego intercambiábamos. Yo tomé el primer turno. Mi compañero, al que voy a llamar Dan, estaba dormido a unos 2 metros de mí. Yo miraba hacia la línea de árboles, aproximadamente a 30 metros. Después de tantas horas usando las gafas de visión nocturna, me dolían los ojos, así que me las quité un momento. La luna estaba bastante brillante y todavía podía distinguir bien el bosque. Entonces vi algo moverse entre los árboles. También lo escuché. Hojas crujiendo. Pasos rápidos. Intenté enfocar la vista y distinguí una figura del color de la piel, aproximadamente de la altura de un niño de 5 años. Después vi otra. Estaba a unos 10 metros más a la izquierda. Mi primera reacción fue reírme. Estaba convencido de que estaba alucinando. Después de caminar tantas horas, dormir poco y pasar tanto tiempo mirando el bosque, no era raro empezar a ver cosas. Aún así, por si acaso, volví a ponerme las gafas de visión nocturna. Y ahí seguían. Ahora podía verlas mejor. Había varias. Medían entre 80 centímetros y 1 metro. Se movían entre los árboles, saltando de un lado a otro. Algunas me miraban. Otras parecían señalarme. También escuchaba una especie de susurro, aunque no podía distinguir ninguna palabra. Eran extremadamente delgadas. Tenían brazos demasiado largos para el tamaño de su cuerpo, rodillas y codos muy marcados y no parecían tener cabello. Por la imagen granulada de las gafas no lograba distinguir bien sus rostros, pero sus ojos brillaban. Y eso sí consiguió ponerme la piel de gallina. Lo extraño es que no sentía verdadero miedo. Seguía convencido de que todo era producto del cansancio. Después de unos 30 minutos desperté a Dan para cambiar turno. No le dije absolutamente nada. ¿Para qué iba a contarle que estaba viendo criaturas en el bosque después de casi 24 horas despierto? Me acosté y terminé durmiendo más de lo que debía. Dan fue buen compañero y cubrió parte de mi turno, así que no me despertó hasta que tocó desayunar. Para ese momento, prácticamente ya había olvidado lo ocurrido. Estábamos comiendo y platicando cuando alguien le preguntó a Dan cómo había dormido. Era una broma, porque apenas habíamos conseguido dormir alrededor de 1 hora cada uno. Entonces Dan respondió, bien, pero tuve unas alucinaciones bien raras mientras vigilaba. En ese momento recordé todo, y me quedé congelado. Dan empezó a describir exactamente lo mismo que yo había visto. Las criaturas pequeñas, los cuerpos delgados, los brazos largos, los susurros, la forma en la que nos miraban y señalaban. Incluso agregó, un detalle que yo no había visto, algunas estaban arriba de los árboles. Dan se reía mientras lo contaba. Los demás también, yo no. Cuando terminó, les dije que yo había visto lo mismo durante mi turno, pero inmediatamente todos pensaron que solo estaba siguiendo la broma. Se rieron y dijeron que Dan y yo habíamos preparado la historia. Entonces empecé a mencionar detalles que Dan todavía no había contado. Ahí fue cuando él dejó de reír. Él sí me creyó, porque sabía que no habíamos hablado de eso antes. Para los demás, la historia quedó como una tontería más de aquella práctica. Pero Dan y yo hablamos largo rato después. Ninguno sabía qué pensar. Cuando creía que solo yo había visto aquellas cosas, podía explicarlo fácilmente como una alucinación provocada por el cansancio. Pero saber que otra persona había visto prácticamente lo mismo, en el mismo lugar y sin que ninguno hubiera hablado con el otro, cambió completamente la sensación. Desde entonces cuento esta historia de vez en cuando. La reacción casi siempre es la misma. La gente se ríe y dice que estoy inventando. Entonces llamo a Dan y le pido que cuente su versión. Y normalmente ahí dejan de reírse. Dan y yo ya casi no hablamos, pero de vez en cuando volvemos a mencionar aquella noche. Ya ni siquiera lo hacemos con miedo. Es más bien la misma pregunta que llevamos años sin poder responder. ¿Qué demonios vimos en ese bosque? ¿Alguien en México ha visto criaturas parecidas?